Entonces ahora vamos a hablar de otro tema. Hoy tenemos que empezar con antropología. Ahí vamos a ver antropología filosófica, que es el hombre y la cultura, y después las concepciones tradicionales de antropología. En todo caso, la bibliografía creo que no la dejé, si está incompleta. Recién el martes, porque yo hoy no voy a volver a estar recién mañana, entonces el martes voy a traer bibliografía actualizada. Y ahí van a tener dentro de esa unidad, que son las tres concepciones clásicas: la concepción griega, la concepción cristiana, la concepción moderna del hombre, y vamos a ver específicamente solamente dos autores, Marx y Sartre. ¿Sí? Supuestamente no tienen que llevar mucho tiempo. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es qué es antropología. Por eso vamos a volver a... Cuando vemos antropología, ¿qué es? ¿Qué será la... ¿Cómo? No le escucho. Retumba fuerte. No, decirle nada. Señor. Igual sale mal ahí, muy fuerte, muy mal, ¿sabes? Bueno. Entonces, antropología. Yo justo estoy medio resfriado, no puedo gritar. Antropo, hombre, ¿verdad? Logos, estudio, tratado, ¿no? Entonces la antropología, para nosotros en la actualidad, es la ciencia que estudia al hombre. Ciencia que estudia al hombre. Nosotros tenemos que ver en esta unidad antropología filosófica. Entonces ahí vamos a tener una división necesaria que se da entre algo muy mal. Bueno, entonces vamos a dividir en la antropología científica y la antropología filosófica. Antropología filosófica. Entonces, cuando hablamos en general de antropología, nos referimos a la antropología científica, tiene que ver con un tipo de ciencia que generalmente se apoya, digamos, en métodos antropométricos, estudian, qué sé yo, los cráneos, los restos, ojos, etc. Y en general, digamos, la metodología que tiene es empírica. Entonces, de la antropología física, la antropología arqueológica, etc., la que está más cercana a la antropología filosófica va a ser la antropología cultural. La antropología cultural toma, digamos, los conocimientos, los saberes de las otras antropologías científicas y pretende explicar qué es el hombre, pero en un estado determinado, en una sociedad, en una comunidad determinada. Entonces ahí va a analizar o va a estudiar temas como las costumbres, los hábitos, las estructuras sociales, el modo de organización, la familia, etc. ¿Sí? ¿Se entiende de ahí? ¿O no? Entonces, cuando hablamos de antropología, tenemos básicamente la antropología científica. La antropología científica tiene varias ramas: antropología arqueológica, antropología física, antropología biológica, etc. La más cercana a nuestro estudio, a nuestra tarea, va a ser la antropología cultural. La antropología cultural trata de explicar qué es el hombre o qué características tiene en su vida en sociedad. Entonces, le interesan hechos, factores como las costumbres, los hábitos, la estructura social, la organización, etc. ¿No?
hasta ahí lo que a nosotros nos interesa de la antropología. Ahora, la antropología filosófica es una disciplina de la filosofía que pretende explicar qué es el hombre, digamos, ya no en sus características físicas particulares, sociales, sino qué es el hombre en su esencia, dicen los filósofos, ¿no? ¿Cuál es la esencia del hombre? Y cuando hablamos de la esencia del hombre, para que más o menos quede un poco claro, podríamos decir que si uno compara el animal o los otros animales con los humanos, entonces ahí habría que responder, evidentemente hubieron muchos filósofos que respondieron que hay una diferencia esencial, es decir, que hay un corte total entre los otros animales y nosotros los humanos. Y hay otros que dicen que hay solamente una diferencia de grado, ¿no? Es decir, puede haber características que tienen los humanos, que no tienen los otros animales, pero no hay un corte, una diferencia de esencias, ¿no? Entonces, hubieron de todo tipo de respuestas, pero básicamente esa es la cuestión. El problema del hombre, básicamente es qué es el hombre, ¿no? ¿Qué característica tiene? ¿Realmente es esencialmente diferente a los animales o no? La respuesta tradicional lo vamos a ver enseguida, pero no voy a decir que el cristianismo va a establecer que hay una diferencia esencial entre el humano y los otros animales, ¿verdad? Con una cosa en común es que tanto humanos como objetos, o sea, el mundo y los demás animales fueron creados por Dios. Todos son criaturas o criaturas de Dios. Dios es el fundamento, el que justifica y hace a su imagen y semejanza el hombre, ¿no es cierto? Y lo pone para que reine en la naturaleza. Entonces ahí sí establecemos una diferencia esencial entre el hombre y los demás animales. Si nos fuésemos a los griegos, también ellos van a establecer una diferencia. Ustedes vieron Platón. ¿Qué era el hombre de Platón? Si estamos todo fresco, ¿sí? Bueno, para Platón el hombre era una composición de cuerpo y alma también, ¿verdad? El alma era lo inmortal y el cuerpo era, para Platón, la cárcel, ¿no es cierto? Y el hombre estaba prisionero en el cuerpo hasta que el cuerpo se moría y luego volvía. En el caso de los griegos, específicamente Platón, Pitágoras, digamos, cuando uno muere, el alma puede, digamos, ascender o descender en su rango, ¿cierto? De acuerdo a cómo uno haya vivido. Si se portaba bien, se hacía que se reencarnaba en otro ser superior, o si se portaba mal, se reencarnaba en otro ser inferior, ¿no? Así Pitágoras, por ejemplo, decía que escuchaba ladrar un perro y le parecía escuchar la voz de su amigo que había muerto. Se había reencarnado en perro, decía Pitágoras. Se habrá portado mal o bien, ¿sí? En el caso de Descartes también establece una diferencia esencial. ¿Qué diferencia el humano de los otros animales, según Descartes? La razón. Entonces van a ver, cuando uno pone el acento en el espíritu, en la razón, en el alma, etc., ahí estamos estableciendo, marcando una diferencia esencial, ¿no? Entre el animal, los animales y nosotros. Nosotros entonces vamos a ver los tres un poquito. Bueno, vamos a meter más en Marx y Sartre. Tanto Marx como Sartre son ateos, ¿no? Nosotros vamos a ver el tradicional acá, van a hacer autores. Bien, acá me faltaría, si nosotros ponemos antropología científica antes de pasar esto, antropología filosófica.
pongamos algunas características. Entonces, ¿en qué se va a diferenciar? Básicamente se diferencia en los métodos, ¿sí? Entonces acá, en la antropología científica, tenemos métodos empíricos, antropométricos, ¿no es cierto?, donde se analizan, se estudian restos fósiles, etcétera, de los humanos, y se va tratando de reconstruir. Si tomamos la antropología cultural, más o menos lo mismo, porque ellos se basan en los estudios, digamos, de las otras disciplinas antropológicas, de las otras ramas, para tratar de explicar qué características tiene el humano en un determinado contexto, en una determinada sociedad. Sigue siendo entonces métodos empíricos, en general, antropométricos, ¿sí? Mientras que la antropología filosófica no usa este tipo ni empírico ni antropométrico. Entonces acá nosotros podemos decir que en general los métodos son de tipo discursivos. Entonces ahí usted si quiere puede poner un juego hermenéutico, fenomenológico, etc. ¿Sí? Comparativo, pero todos son discursivos. Es decir, el filósofo no va y analiza, qué sé yo, la capacidad craneana, ni los fósiles, ni nada de eso, ¿sí? Entonces acá el discursivo ponemos fenomenológico, interpretativos, bueno, poner el hermenéutico. Esto no lo vamos a ver nosotros en hermenéutico. De todas maneras, fenomenología es un método en el cual se parte de lo que se muestra, de lo que se aparece, ¿no? Entonces uno en la fenomenología lo que hace es que el sujeto, la persona, el sujeto cognoscente, estudia los objetos a partir de lo que se muestra, a partir de lo que él ve, de lo que le aparece. Por eso viene el fenómeno, lo que aparece, ¿sí? Lo que se muestra. En el interpretativo también lo mismo, uno a partir de estudiar ciertos casos lo que hace es analizar, interpretar y luego expresar una opinión al respecto. En el caso hermenéutico, la hermenéutica tiene que ver con la interpretación, viene justamente de la Sagrada Escritura. Toda la hermenéutica ha empezado con la interpretación de la Biblia, ¿no? Entonces lo que se hace allí es expresar o establecer el sentido de lo que está escrito, de lo que está ahí dado, ¿sí? Entonces, en general, la filosofía se apoya en este tipo de metodología, pero para hacer su análisis, sus operaciones, digamos, recurre al conocimiento de la antropología científica en cualquiera de sus ramas y de las otras ciencias sociales como la sociología, la psicología, el psicoanálisis, etc. ¿Sí? Entonces, a partir de los conocimientos que se obtienen en otra ciencia, la antropología filosófica va formando una opinión de qué es el hombre en general, ¿no? Ahora, ¿cuál sería otra diferencia básica? Otra diferencia es que, según algunos autores, en general, lo que se hace acá es tomar al humano como objeto, ¿no? Tomarlo como un objeto. Es decir, entonces, supóngase la antropología geológica o física, lo que hace es estudiar restos fósiles, ¿no es cierto? La antropología cultural, digamos, cuando trata de reconstruir una ciudad perdida, estudia los estados, qué sé yo, los artefactos que puede ir encontrando, cómo vivían, dónde vivían, etc. Entonces dicen, estudian como un objeto, mientras que la antropología filosófica pretende tener una visión más abarcativa, más amplia del humano, ¿no es cierto? Entonces estudia al humano en su totalidad. Digamos, estudia al humano en su esencia. Vamos a suponer que todos creen en esto, no todos los autores. Pero, entonces ellos buscan ahí como una concepción metafísica que vaya
distinguir totalmente a los humanos de los otros animales, ¿no? Entonces esta es menos abarcativa. Menos abarcativa porque se reduce o se limita a lo que se ve, a lo que se muestra, a lo que se puede demostrar, a lo que se puede experimentar de alguna manera. Mientras que esta es más abarcativa, pero es más metafísica, en el sentido que no da prueba, ¿no? Acá simplemente se argumenta, por eso puse yo método discursivo, para decir el hombre tiene tal o cual otra característica, ¿no? Por ejemplo, en general, la antropología clásica, digamos, las tres formas de comprender al hombre, tanto la platónica, la griega, la medieval, que tiene que ver con el judaísmo, con el cristianismo, y la moderna, establece que hay una diferencia esencial entre los humanos y los otros animales. Esa diferencia esencial, en algunos casos va a estar dado por la razón y en otros casos va a estar dado por el espíritu, ¿cierto? Bien, hasta ahí vamos más o menos entendiendo algo. ¿Qué no entienden? Hablen ahora porque miren después, tenemos eso, ¿no? Claro, ahí tendría que yo tal vez explicar qué es el término esencia. Vamos a poner un ejemplo. Esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Pero para que más o menos quede el término, por ahí los griegos ya usaban este término sustancia o ente, ¿sí? Y que nosotros lo podemos traducir como cosa, en general, no es que viene la traducción, pero cosa, ser, persona, vamos a poner. Entonces tomemos una cosa que podría ser, por ejemplo, un auto. ¿Sí? Entonces un auto está compuesto por varios elementos, ¿cierto? Entonces podríamos decir que tiene características esenciales y accidentales. Entonces esas características, esos elementos son esenciales, y cuando hablamos de esenciales tienen que ver con aquellos elementos que no pueden estar, ¿no? Tal cual, como hacemos los autos hasta ahora, tienen que tener ruedas, ¿cierto? Tiene que tener algo que lo propulse, que es un motor, un habitáculo donde van las personas usuarias, ¿no? Y lo traslada uno de un lugar a otro. Entonces, cuando nosotros hablamos de ruedas, habitáculo, motor, etc., son características esenciales del auto. Ahora, las características accidentales son aquellas que pueden estar o no estar de una forma o de otra. El auto puede ser grande, puede tener color azul, verde, rojo, son características accidentales. Puede ser de una marca o de otra marca. Entonces, todas estas son características que pueden estar o no estar. Entonces, cuando hablamos de lo esencial, es lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿no? Si falta una rueda, qué sé yo, y el motor, ya no sé si será un avión, por ahí, o no sé, un aeroplano, pero es más un auto, ¿no? Entonces, ¿se entiende lo que digo o no? Pensemos en una persona. Una persona puede ser, qué sé yo, gorda, flaca, alta, baja, con bigote, morocho, rubio, etc. Entonces, ahí todas esas serían características de qué tipo? Accidentales. Uno puede ser gordo, flaco, alto, joven, viejo, etc. ¿Y qué será lo esencial? Entonces ahí entramos a hablar qué sé yo, qué es lo esencial. Que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene razón, no sé, que habla, que tiene lenguaje. Los filósofos han dado respuestas de la más variada a lo largo de la historia, ¿no?
Pero entonces lo esencial es aquello que puede o que no debe faltar, para que hablemos de un ser, de una cosa, de una persona como tal. ¿Entiendes? ¿Se entiende ahora lo que digo? Bueno, sigamos, eso es aparte, para explicar lo conceptual. Cuando ustedes por ahí no entienden algo, tienen que preguntarme, ¿no? Porque por ahí estas cosas uno no lo explica porque ya se supone que se sabe. Bueno, entonces habíamos hablado del humano en su totalidad, entonces quería saber qué es lo humano, qué es el humano, ¿no? ¿Qué característica tiene que sería esencial y que puede no faltar? Que no puede faltar para que estemos hablando de un humano. Pensemos en los griegos. Nos ha dado Griego 3 respuestas. La respuesta de los griegos, la de los medievales, siempre de lo occidental, y de la modernidad. Entonces, en el caso de los griegos, ¿qué hacen? Usted acá puede dividir, ¿no es cierto?, en dos partes. Los presocráticos. ¿Se acuerda qué hacían los presocráticos o no? Y después, cuando viene Sócrates, los sofistas, por lo general, en los libros uno ve que los presocráticos se ocupaban del mundo, del universo, de la física en general, y cuando llega Sócrates y los sofistas se empiezan a ocupar del humano dentro de la polis, de la ciudad-estado. ¿Sí? Sin embargo, no es tan cierto eso. También nosotros explicaban, nosotros trataban de explicar qué era el hombre. Pero en general, los griegos, si bien podemos establecer esto, nosotros podemos decir que los griegos distinguen, digamos, al humano de los otros seres y establecen ellos, ¿no es cierto?, una diferencia entre el alma y el cuerpo, ¿no? Por lo general, tanto en Aristóteles, Sócrates, Platón, etc., el alma va a tener que ver con lo específicamente humano, con la esencia del humano, ¿no? Y el cuerpo es lo que va cambiando, lo que puede perecer, lo que se deforma, lo que se distorsiona. Entonces, por lo general, la filosofía griega pone el acento en el alma, que es lo que hay que perfeccionar, hay que modificar para llegar a ser mejor. ¿Sí? Ahora, una característica básica de los griegos que va a diferenciar de la antropología cristiana como judaica es que ellos ponen al hombre y la naturaleza en un mismo nivel. ¿Sí? O sea, el hombre es un ente más, es un ser más entre las cosas, entre los seres. No hay una... Sí, él piensa, habla, que sé yo, es lo único que da sentido a las cosas, el que puede hablar, el que puede nombrar las cosas, el que puede establecer lo que es correcto y incorrecto, etc. Pero es un ente más. Tiene que vivir en una armonía con la naturaleza. ¿Sí? Y tiene una cierta capacidad, digamos, una cierta característica que lo diferencia de los otros animales, que tiene que ver con su capacidad racional. Para ellos, en general, es importante, es distintiva, digamos, de los otros animales, la capacidad racional. Entonces, el humano, tanto ser racional, es un ser que está un tanto más elevado de los otros animales y es el que puede modificar el mundo, darle sentido al mundo, el que puede armar, digamos, una cultura, etc. ¿Sí? Otra cuestión importante acá es que la noción del tiempo, ¿no? Entonces ellos tienen una concepción cíclica del tiempo, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? En realidad no tienen la noción de creación, de punto cero. Es como que las cosas suceden y vuelven a suceder. Hay una especie de eterno retorno, ¿no? Una repetición, qué sé yo, no sé cómo se llama, pero ellos no conciben que algo comience en un determinado momento, sino que hay un giro constante. Entonces, por eso hablamos de una concepción cíclica del tiempo. No tienen establecido la noción de criatura o creación y fin del tiempo, ¿no? Se establece eso, ¿se entiende? Si nos fuéramos, pongo yo ahí medieval, pero en realidad tendría que ser acá judeo-cristiana, la tradición judeo-cristiana, ¿sí? Entonces acá cambia totalmente. En la concepción judeo-cristiana no es que todo ha estado ahí, que se va repitiendo, sino que acá antes había nada, ¿no? Entonces de la nada hay un ser todopoderoso que es Dios, ¿sí? Y que es el que crea el mundo, ¿sí? Y crea a los humanos. Oye, lo que pasa acá, bien, ¿no? Entonces acá todo surge de la nada, por obra y gracia de Dios, tanto los humanos, los animales y todo lo que existe en el mundo en sí, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, uno tiene que remitirse ahí a la Biblia, ¿no? Dios crea el mundo en 7 días, usa 6 para trabajar y 1 para descansar, ¿sí? Entonces crea el mundo, que se lleva al último, lo crea el hombre, lo deja ahí en el paraíso solito, donde no se... El paraíso sería como el estado ideal donde uno no tiene necesidad de ningún tipo, no sufre nada. Como estaba aburrido, le hace una compañerita, ¿cierto? Le hace a Eva y después aparece la serpiente y bueno, ahí empieza la historia. La historia empieza cuando Dios lo expulsa a Adán y Eva del paraíso por portarse mal, por haber probado, digamos, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Entonces lo condena, digamos, a la mujer a parir con dolor y al hombre a ganar el mal con el dolor de su frente. ¿Sí? Y ahí empieza toda la historia. Ahora, si nosotros seguimos en este nivel, para diferenciarlo acá, ellos establecen que hay una diferencia entre el hombre y los animales, porque Dios lo crea al humano a imagen y semejanza, ¿sí? Entonces lo hace al humano a su imagen y semejanza, y digamos uno no se parece físicamente a la divinidad, a Dios, ¿cierto? Se parece en qué cosa. Se parece supuestamente en el alma, en el espíritu, ¿no? Porque ellos ya hablan más bien de alma, de espíritu, ¿sí? Y esa es una cuestión a tener en cuenta. El hombre está hecho para consultar el mundo para reinar sobre el mundo y sobre los otros animales. Es el rey de la creación. Y después entonces, de acuerdo, si nosotros decimos Dios hizo al hombre y lo demás, la concepción del tiempo es una concepción lineal, ¿no? Entonces, antes del comienzo había nada y después va a haber nuevamente nada, ¿cierto? Pero entonces acá Él los crea desde la nada y al final del mundo supuestamente llegará la hora del juicio final. Entonces se van a repartir los buenos y los malos, y si uno gana el cielo, otro el infierno, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Eso es sumamente fácil, ¿cierto? No hay que dar mucha vuelta ahí.
Pero es importante que ustedes, cuando lo expliquen, tengan en cuenta estas cosas, porque si no se parecen demasiado, no sé si ven, ¿no? Si no tienen en cuenta cómo conciben el tiempo, en qué nivel está hablando con los demás animales, con las cosas, con el mundo, etc., pareciera que todo es lo mismo, porque también ellos hablan del alma, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, y Platón, todos hablan de Dios, pero el Dios aristotélico es una especie de herejía, y Aristóteles dice: Dios está de espalda al mundo, no es un Dios que camina y que dice que uno se porta bien, se porta mal, etc., nada, no le interesa, ¿no? El Dios aristotélico dice: uno como tiene espíritu, uno como tiene alma, digamos, y busca su naturaleza, sin saberlo se acerca por sus virtudes, por sus acciones a la divinidad. Pero no es que la divinidad lo está marcando ahí, ¿no? Entonces es otra concepción. Tampoco eso que cree nada, ¿no? Está en otro mundo, ¿no? Y los dioses de los griegos se acuerdan que estaban en el Olimpo, entonces estaban en pasión, se peleaban, en virtudes, se casaban, tenían hijos, se separaban, etc., ¿no? Tenían características más bien antropológicas, digamos, antropocéntricas, porque eso lo hace como parecido a los humanos, ¿no? Y eran politeístas. En cambio acá supuestamente hay un único Dios que es puro espíritu, ¿no? Y ya no tiene cuerpo. Nosotros tenemos algo de espíritu, pero lo que tenemos es un cuerpo, y es donde está lo pecaminoso, lo que puede separar. Sin embargo, ¿no es cierto?, algunos autores dicen también que no es el cuerpo, sino el espíritu, donde está el pecado, es decir, la mentira, el odio, todo, digamos. También el espíritu puede corromperse, puede mancharse. Entonces, por eso es que hay que trabajar la parte espiritual para superarse. Bien, entonces esta primera parte